Hola, bienvenidos a 911, donde pedir ayuda Está bien. Hace rato nos soñábamos este espacio para hablar de todo lo relacionado con nuestro bienestar y nuestra salud mental. Yo soy Moni Agudelo Hernández, una de las cofundadoras de Juanita, y estamos con Pau Osorio, psicóloga clínica, y hoy hablaremos sobre las emociones. Pau, cuéntanos un poco qué son las emociones. Moni, las emociones son respuestas naturales, son respuestas instintivas que tenemos todos los seres humanos y que incluso funcionan a partir de lo biológico. Entonces es muy importante tener en cuenta esto porque cuando nosotros hablamos de emociones, las más comunes, alegría, tristeza, miedo, desagrado, a veces la euforia, son emociones que nos atraviesan desde la corporalidad. Entonces aparecen como una respuesta instintiva para o defendernos de algo o representarnos algo que aparece pues como en una situación dada o en un momento que estemos atravesando. ¿Y por qué son importantes esas emociones? Tenerlas presente o ser consciente que son naturales. Porque esa pregunta es muy bonita, porque cuando nosotros sabemos que es una respuesta innata, que es una respuesta natural, que es una respuesta biológica, comprendemos que hay que validarlas. Me explico. Nosotros estamos en una cultura donde se nos valida muy comúnmente la emoción positiva, entonces estar feliz está bien, estar eufórico está bien, pero aquellas emociones que nos confrontan un poco con nosotros, con las personas que nos rodean, con nuestro quehacer, con estas situaciones que vivimos cotidianamente, casi que nos obligan a guardarlas o a reprimirlas. Entonces nos dicen como, no estés triste, ¿cierto? Yo tengo una ruptura y entonces ahí me dicen, no, no estés triste, vamos y salimos, desconectémonos un rato, vámonos de fiesta. Sentir las emociones es necesario porque nos permiten entender cuál es el estado emocional que tenemos en un momento dado. ¿Para qué? Para darle un lugar. Entonces la primera clave es no las invalidemos. Si estás triste, escuchemos esa emoción. Entonces cuando tú me preguntas para qué son importantes porque nos permiten ubicarnos en un aquí y en una hora frente a una situación que yo estoy viviendo. Lo que a mí me genera felicidad puede que a ti no, y viceversa, ¿cierto? Entonces son representaciones incluso de nuestra propia historia. A nosotros nos dicen cosas como, ¿por qué vas a estar triste por eso si, no sé, en Rusia hay guerra? Y entonces nosotros decimos, porque a partir de mi realidad yo no estoy en guerra. Es muy importante también porque la emoción me permite saber cómo respondo yo ante ella. Y aquí quisiera aclarar algo, yo no puedo controlar mi emoción. Yo no puedo definir cuál es la emoción que aparece en un momento dado. Nosotros podemos estar acá y de repente hay un terremoto. La emoción es la que me permite reaccionar. Entonces, por ejemplo, el miedo es una emoción de protección, porque ¿qué nos posibilita? Movernos de ese lugar que para nosotros en este momento puede representar peligro. Entonces, yo no puedo hacerme cargo de esa emoción. Recibí una mala noticia, sentí un olor que me desagradó, una situación que me generó miedo, que me generó pues como una alteración, incluso por eso les decía desde lo biológico, porque puedo tener taquicardia, sudoración, alteración en la conciencia. Entonces yo no controlo la emoción, pero sí controlo la respuesta emocional. Si yo estoy muy enojado, pues yo tengo que regular esa emoción pues para no ir y golpear a otras personas o para no ir y atravesar a nadie. Entonces, si bien la emoción no la controlo, la respuesta emocional sí. Es como si yo te dijera, ay, bueno, Mori, en 10 minutos vamos a estar felices. Dependen de muchas situaciones externas que involucran como nuestro entorno y que determinan la emoción en sí misma. Por eso vuelvo y reitero, tienen una presencia siempre biológica. Uno dice a la gente, ¿dónde sientes tú la tristeza? Y entonces a veces nos señalan el pecho, el estómago, la cabeza. ¿Dónde sientes el miedo? Es como si tuviéramos una representación en el cuerpo. Yo creo que eso nos ayuda a autoconocernos para saber cómo reaccionar cuando tenemos o sentimos esa emoción. Por supuesto, porque las respuestas son subjetivas. Mi respuesta emocional ante la tristeza es distinta a la tuya, a la de Caro, a la de Johan, a la de Anto, a la que todos los que estamos acá.
Y eso no quiere decir que entonces uno sienta más felicidad que otro, porque es que las emociones no tienen grado. Y a veces lo vamos a ver, porque empezamos con emociones primarias, estas emociones nos traen luego la presencia permanente de estas emociones, sentimientos, como la felicidad, es decir, un estado permanente de alegría nos trae felicidad. Y la respuesta emocional es distinta. Hay gente que ustedes ven que baila, que es feliz bajo la lluvia y eso le produce felicidad. Hay otra que lee, que escribe, que abraza. Entonces las respuestas emocionales, como tú dices, también nos permiten conocer qué hacemos nosotros frente a determinada emoción. En psicología somos muy reiterativos en conocer sobre todo esa respuesta para poder de alguna manera tramitarla cuando aparezca la emoción. No es bloquear la emoción, es saber qué hago con esa emoción a partir de mi respuesta. Y cuéntanos qué relación tienen esas emociones con la salud mental. Toda. La salud mental nosotros vamos a entenderla como un estado de bienestar bio, psicosocial y espiritual. ¿Qué quiere decir? Que involucra lo biológico, cuerpo, lo psicológico, todo lo que es emoción y comportamiento, y lo social, que son todos aquellos entornos, situaciones, personas con las que nos vinculamos. De esta se parte la cultura, de esta se parte la religión, de esta se parte la crianza, la familia, la escuela, todo lo que sean como escenarios sociales. La Organización Mundial de la Salud incluso incluye la espiritualidad como una forma de salud mental. Entonces, cuando nosotros anclamos por qué es tan importante las emociones en relación a la salud mental, es porque las emociones son la puerta de entrada para los estados emocionales. Entonces, acá creo que es muy importante que lo reiteremos a nuestras Juanitas, a todos los que nos escuchen. Por eso es que las emociones no deben reprimirse, porque una emoción, por ejemplo, una tristeza que yo no tramito, se me puede volver depresión. Entonces yo estoy súper triste y yo no me permito verbalizar esa tristeza, hablar de esa tristeza o simplemente decir que estoy triste, porque entonces estamos en una cultura donde posiblemente se invalida y nos dicen no llores, es que eso no es nada, es que no pasa nada, es que metele ganas. Entonces ahí es donde juegan un papel súper relevante en términos de salud mental, porque si yo logro conectarme con mi emoción, que creo que es algo que yo les digo mucho en consulta, conéctate, dale la bienvenida, abrázala, abraza esa tristeza porque siempre vienen a decirnos algo, abraza ese miedo, abraza esa felicidad, pues eso simplemente va a transitar. La siento, la vivo y la tramito, transito con ella. Es que hay emociones que necesariamente nos van a producir tristeza. Si yo tengo una ruptura amorosa, si yo estoy elaborando un duelo por muerte o un duelo porque se me perdió algo que tenía un valor significativo para mí, pues claramente eso me va a producir una emoción. Si yo no tramito esa tristeza se me vuelve depresión. Si yo no tramito ese miedo se me vuelve ansiedad. Y es ahí donde esta conversación, esta articulación entre salud mental y emoción es tan fundamental y es tan importante justamente para que no aparezcan los trastornos mentales. Pao, cuéntanos cuáles son esas herramientas emocionales que podemos tener para enfrentar esas emociones. Bueno, para hablar de herramientas emocionales yo creo que es importante antes aclarar que las emociones son efímeras. Es decir, aparecen, hay una respuesta emocional y se nos va. Cuando esa emoción se nos instala una semana, 2 semanas, sin que sea cambiante, es importante que consultemos a un profesional de salud inicialmente, pero hay muchos recursos y hay muchas herramientas para el momento en que aparece la emoción y yo tengo que hacerme cargo de esa emoción. Por ejemplo, yo estoy en el trabajo y tengo un compañero que está triste. La tristeza es una de las emociones como más difíciles de comprender a nivel social. Yo creo que no porque haya falta de empatía, sino porque a veces no sabemos qué hacer con eso. Qué hacer con aquel compañero que está triste, qué hacer con aquella persona que vive con nosotros y está triste y esta tristeza empieza a prolongarse. En la individualidad nosotros podríamos pensar en herramientas subjetivas, por ejemplo, si a ti te sirve pintar, si a ti te sirve caminar, si a ti te sirve escribir, cocinar, hacer deporte, salir con tu mascota, salir con tus amigas, son herramientas emocionales que nosotros encontramos
en el diario vivir, en el día a día, para poder hacerle frente a esas emociones que a veces están siendo difíciles para nosotros. Entonces, ¿qué hacer? En el mismo ejemplo que les ponía con este compañero, posiblemente acerquémonos y preguntemos qué te pasa o qué puedo hacer por ti. Por favor, no lo invalidemos, no le digamos otra vez, y es que eso volvió a pasar, y es que te dejaste quitar de nuevo, y es que te volviste a chocar, porque es que la emoción, como les decía, parece como una respuesta innata que simplemente yo no puedo controlar. Yo no puedo decirle a mi cuerpo, no sientas miedo, no sientas tristeza. Entonces, validar creo que siempre va a ser la clave cuando no se trata de mi emoción, sino de la emoción del otro. Pero cuando se trata de la mía, pensemos, ¿a mí qué me sirve? Hay gente que dice, ven, a mí me sirve, por ejemplo, cuando estoy muy alterado, iba conduciendo y se presentó un choque leve, pero entonces se dio, por ejemplo, esta diferencia entre los conductores y empiezan a pelear. ¿Qué me sirve a mí? Porque es que la emoción misma va a hacer que yo entre en un estado alterado. Y ese estado alterado puede hacer que termine la pelea muy mal. Y creo que en redes vemos cotidianamente muchos videos donde aparecen como este tipo de situaciones. Entonces, si yo conozco, si yo diferencio que cuando yo tengo enojo soy sumamente colérico, de pronto me torno agresivo y puedo hacer atravesamientos o desde lo verbal o desde lo físico, entonces tengo que empezar a diferenciar qué me sirve a mí. Si respiro, si llamo a alguien que de pronto me ayude a regularme, hay personas que nos ayudan a regularme, si simplemente me quedo como, a veces como cuando decimos el tiempo fuera de los niños, que los dejamos como para que reflexionen, yo creo que el tiempo fuera realmente sería una estrategia para los adultos, mientras vuelvo y me regulo y pienso, bueno, ¿qué debo hacer de manera un poco más coherente o más sensata? A veces nos dicen, pero es que si yo estoy muy enojado, lo último que puedo es pensar. Por eso yo les decía, la emoción en sí misma no la controlo, pero la respuesta emocional sí se trabaja. La reacción. Esa sí la regulo. Entonces con la tristeza hay personas que lloran y empieza a haber un llanto como muy reiterado, muy fuerte y es inconsolable. Entonces no le digamos pare, dejemos que terminen de llorar y una vez ya como que vemos que se reincorpora, que se restablece un poquito, entonces bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Brindémosle un poquito de agua, entreguémosle algo. Entonces, mira, Moni, que podemos desde lo externo, pero también desde nuestro interior, revisar qué nos sirve. Yo creo que la invitación hoy sería a que cada uno empiece, porque no podría decirles una regla general que me sirve a mí, porque eso también tiene que ver con mi temperamento, con mi personalidad, con mi historia, con mi estructura. Y aquí quisiera aclarar algo, y es que a veces nuestras respuestas emocionales también son muy dadas por el aprendizaje que yo tuve, por el aprendizaje de infancia, por cómo reaccionan estas figuras representativas para mí, papá, mamá, cuidadores, maestros. Entonces a veces yo simplemente lo incorporo como un aprendizaje y eso es lo que sale, ¿cierto? Cuando aparece la emoción, eso es lo que sale. Entonces hay incluso videos del aprendizaje por imitación muy bello donde vemos que si el papá se regula o la mamá se regula, el niño se regula, como si fuera un asunto instantáneo, inmediato. Claro, se aprende por imitación, se aprende por el ejemplo. Yo he escuchado el término primeros auxilios emocionales, creo que eso es una de las herramientas de las que nos acabas de contar. Claro, los primeros auxilios podrían ser esta cajita, así como tenemos un botiquín de primeros auxilios médicos en casa, que las curitas, que el medicamento, que para limpiar la herida, las emociones también, o la salud mental también debería tener unos primeros auxilios. Entonces lo que les decía, leer, escribir, pintar, bailar, cocinar, hacer deporte, todo aquello orar, que yo sienta, orar, toda la espiritualidad, por eso ahora lo nombraba con el concepto de salud mental, todo aquello que yo sienta que me contiene, que me funciona en un momento de una emoción exacerbada, se convierte en mi primer auxilio emocional. Siempre las emociones generan un impacto, un nivel de cronicidad o de intensidad tan alto, no, porque depende mucho de la situación. No es lo mismo que yo sienta enojo porque entonces hay un otro que me está agrediendo en un lugar público, al enojo que yo siento porque vi algo en la televisión. Si bien la representación de la emoción es la misma, por eso yo decía, no es como estoy más o menos enojado, es el enojo como representación de la emoción,
ahí la respuesta ya cambia, porque es que el entorno también determina mi respuesta. Pau, muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa que nos regalaste hoy. Gracias también a Letera Hotel por permitirnos estar aquí. Y recuerden que pedir ayuda está bien.